buenas tardes, amigas y amigos de su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite por los canales 52 y 22 de Teleimpacto, de 5 a 6 de la tarde. Para aquellos que nos ven en esta hora y para los que nos ven en tanda diferida de 2 a 3 de la mañana. Esperamos que este programa sea de su agrado. Hoy es lunes, inicio de la semana, 11 de noviembre del año 2019. Faltan solo 50 días para que termine el año 2020 y llegue el 2000. Para que termine el año 2019 llegue el 2020. Hoy es día de la independencia de Angola. Angola es un país que se encuentra en África Central. Y Polonia, un país de Europa. Son dos países que hoy es día de su independencia. Así es que felicidades. Un día como hoy, entonces, vamos con ustedes y los hechos que ayer fueron noticias y que hoy son parte de la historia. Un día como hoy, pero en el año 1876, Ignacio María Valencia toma posesión por tercera ocasión como presidente de la República, sustituyendo la Junta de Gobierno conformada al caer el régimen de Ulises Francisco Espaillá, el cual había renunciado. En 1932 es creada mediante la ley número 397 la actual provincia de San Cristóbal. Esto fue en el 37, de manera que la provincia es un poco vieja. Naturalmente, esa provincia no fue creada con el nombre de San Cristóbal, sino de provincia Trujillo, porque ahí era donde había nacido Trujillo. Le decían también ciudad benemérita, bueno, o sea, de donde nació el benefactor de la patria, padre de la patria nueva. De manera que hoy cumple año San Cristóbal de fundada. Nosotros siempre abogamos porque los historiadores de esa provincia celebren el día de la creación de esa provincia. Por ejemplo, fue creada en el 32 con un decreto número 397 y el nombre y todo. O sea, debiera haber una celebración del día de la fundación de la provincia. Y los historiadores de esa provincia debieran, en vez de celebrar lo que se llama el santo patrón, que fue, según se ha entendido, de San Cristóbal, que por cierto, y vale la pena decirlo, San Cristóbal fue sacado de acuerdo a la Santa Sede, sacado del ejército, del sitial de los santos. O sea, San Cristóbal ya no es santo, igual que Santa Teresa. Santa Teresa no, igual que Santa Bárbara. Pero vamos dejando esa parte. Los historiadores, los estudiosos, los intelectuales, debieran de celebrar el día de la fundación de la provincia, porque del año 1937 a esta fecha, la provincia ha cambiado mucho. Han nacido personas, han muerto otros. Ahí está la raíz de los familiares de Trujillo, Valdés, Monagas, etc. Entonces, es bueno que las generaciones presentes celebren no un santo patrón que no saben de dónde vino y hacia dónde va, sino celebrar el día de la fundación de la provincia. Y los historiadores de explicar a la juventud actual qué es una provincia, cómo se fundó, qué son, cómo está compuesta y qué produce, cómo son su gente. O sea, hablar de la cultura de esa provincia. Por ejemplo, si San Cristóbal tiene lugares bellísimos, pero además de lugares bellísimos, es la cuna de la Constitución de la República, que fue el 6 de noviembre del año 1844. De manera que hay mucho que decir. Pero si lo que se hace es que se celebra un santo patrón que ni se conoce, ni sabe dónde vino, ni hacia dónde va, es más que además ni santo es. Entonces, debía celebrarse y nosotros llamamos desde aquí a los intelectuales, a los historiadores de San Cristóbal, para que hagan verbena, hagan
honor a la fundación de su provincia y dejen bien algo sembrado en la conciencia de los san cristobalenses. Esperamos que ojalá sea tomado en cuenta lo que estamos diciendo. En el 1946 sale por primera vez al aire el programa Romance Campesino, siendo sus personajes centrales, o sea, llamados Macario y Felipa. Y uno de sus actores es actualmente, porque está viva, María Cristina Camilo, que aún vive y que hacía la vez de Cirita, uno de los personajes de Macario y Felipa, un programa que llenó una época. Y de manera que saludamos desde aquí a María Cristina Camilo, Maíta, quien todavía tiene una voz, señores, a pesar de sus 90 y pico de años, extraordinariamente bella, sonora y sin ningún tipo de obstrucción. Se ha cuidado esa voz. Bueno, yo creo que tiene que ser la decana de los locutores de la República Dominicana. Así que felicidades a María Cristina Camilo, una de los que integraban el cuadro de comedia Romance Campesino. Y en el 2015, en Letrán, Italia, empieza el concilio de Letrán, cuarto, que define la doctrina católica de la transubstanciación. Palabra que quiere decir que el proceso en que el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de Cristo. Por eso es que ustedes oyen en la misa decir que este es el pan y este es el vino, que esta es mi carne y es mi sangre. Entonces, como realmente eso no es una realidad, la iglesia en ese concilio, el cuarto concilio de Letrán, concilio es cuando se encuentran todos y hablan de una misma cosa, ahí definió eso como una doctrina de la iglesia, enseñar eso, que Jesucristo se presenta en el pan y en el vino, y la sangre de él es el vino, y su cuerpo es el pan. Y esas dos cosas combinadas se convierten en lo que es la hostia. Se le da, entonces por eso es que los sacerdotes dicen el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces esa doctrina se llama la transustanciación. O sea, que se convierte en sustancia, cuerpo y sangre de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que la Iglesia Católica tiene eso como uno de sus sacramentos. En 1473 nace Fray Bartolomé de las Casas, aquel padre de la casa que defendió con palabras a los indios. 1511, en el poblado cubano de Yara, provincia de Oriente, los conquistadores españoles queman vivo en una hoguera al cacique Atuey, símbolo de la rebeldía de los indígenas, o sea, uno de los símbolos. Entonces, cuando él lo iban a quemar, le preguntó un sacerdote, le dijo, ven para que confesarte, para que pueda ir al cielo. Y le contestó, entonces le contestó a Atuey, le preguntó, óigame, ¿y allá los españoles van a ese cielo que usted me está diciendo? Y el sacerdote, seguro que sí, que también van. Ah, pues no, yo no quiero ir a ese cielo. Y naturalmente no quiere ir, porque ellos lo quemaron en una hoguera por el simple hecho de rebelarse contra la ocupación que ellos habían iniciado en Cuba. Como ustedes ven, esa situación se dio en Cuba, en el poblado cubano de Yara. Anteriormente él era un cacique de aquí, de la isla de esta isla, el cacique Atuey. Bien, en el 1821 nace Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso, autor de Crimen y Castigo, y además varios cuentos más, entre ellos El Idiota. En 1951 se produce la primera llamada telefónica de larga distancia, sin intervención de operadora. Y en el 2004
Fue en el hospital de París, Francia, el presidente de la Organización de la Liberación Nacional para Palestina, de la OLP, Yasser Arafat, es sustituido por Mahmoud Abbas. Se dice que este señor murió envenenado. Bien, señores, y con este último hecho, que fue la muerte de Yasser Arafat, aquel personaje que usaba un manto y que luchó hasta la muerte por la liberación de su pueblo, pero que no lo logró. Y naturalmente, como la historia tiene muchos ciclos, esperamos que un día ese pensamiento de Yasser Arafat se haga realidad y pueda existir independiente y sin temor, pueda existir el pueblo palestino sin la hostigación del pueblo israelí. Bien, señores, y muchas gracias por oír estas, esperando que les haya gustado la efemérides de hoy. Bien, y en los comentarios de las noticias hay varias cosas que comentar, pero vamos a iniciar por una, como debe ser. Ayer el Partido Revolucionario Dominicano tuvo una convención en el Teo Cruz, o sea, un lugar que se ha escogido porque ahí es un espacio suficiente para hacer este tipo de reunión política. Una de las que llamó mucho la atención fue que el PRD apoyará a Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana y entre esas conclusiones también llevará candidatura propia en los municipios. Ahí el PRD, que como ustedes saben, es la tercera fuerza política en el país. PRD tiene entre 5 y 6 puntos porcentuales dentro de su medición. Está por encima del Partido Reformista. Es más, yo creo que la suma de los partidos pequeños es igual a PRD. PQD, PUN, etcétera, etcétera. Entonces, es la tercera fuerza política. Entonces, esa tercera fuerza política apoyó ayer a Gonzalo Castillo y llevará, aunque en algunos municipios, su candidatura propia. Es interesantísimo porque se va definiendo poco a poco el panorama político. O sea, el cielo político se va organizando y se va dando a conocer cómo serán las cosas. Ahí en esa convención del PRD, algunas personas trataron de hacer desorden, inclusive salieron algunos heridos, pero no interrumpió ni el discurso del presidente del partido, el señor Vargas Maldonado, ni tampoco fue visto interiormente, porque el problema se dio fuera. Y se dio fuera con un candidato, un ex candidato del área del señor Mazara. Esos ex candidatos todavía creyendo que la ley de partido no es una ley, sino es algo hecho ahí para que sea violado. Y las leyes son las leyes. Y el que no respeta la ley y la viola, como es natural, se hace reo de sanciones, que también lo prevé la ley. ¿Y por qué esos candidatos están creyendo que la ley de partido no es una ley, sino es algo puesto ahí para que cualquiera que crea lo viole o la diga? Porque ahora mismo existe lo que se llama que los candidatos y candidatas que participaron en la primaria no pueden ser candidatos ni ser propuestos por otro partido. O sea, usted ya terminó. La ley, la Constitución de la República dice que usted tiene derecho a elegir y ser elegido. Perfectamente. Entonces, primero la Constitución se hace, que es la ley, la madre de las leyes. Pero ¿qué ocurre? Que entonces también se hacen las leyes
¿para qué se hacen las leyes? Las leyes se hacen para regular lo que la Constitución manda, interpretando el derecho que tiene cada quien de elegir y ser elegido. Entonces la ley dice, bueno, perfectamente, entonces se va a hacer unas elecciones. Todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Pero ¿qué ocurre? Que van a haber 2 etapas. Usted tiene 2 oportunidades. Participar en la primera, que en este caso sería la primaria de los partidos. Usted tiene derecho a participar. Si usted es electo, tiene derecho de pasar a la segunda etapa. Pero si usted no es electo, usted no tiene derecho a pasar a la otra etapa. ¿Por qué? Porque eso estaba causando el que usted fuera candidato en la primaria y pasaba a la segunda, pasaba o no pasaba como candidato, no era electo para participar y para representar su partido. Entonces usted lo que hacía era que dejaba a ese partido, engañaba a sus seguidores y se iba a otro partido, donde quizás no hubiese hecho todavía la convención. Eso en política se llama transfugismo. O sea, te transfuga, o sea, se fuga de un lugar y se va a otro. Entonces, eso estaba causando una total situación de creimiento, o sea, de no creer en que un candidato convence a su gente para que voten en la primaria de su partido. Entonces, como pierde, lo que hace es que se va. Y al irse, lo que hace es defraudar a sus votantes, a las personas que votaron por él o por ella. Y se va para otro partido. Allí puede ser candidato. Nunca muy difícil que gane ahí, porque se le tiene como tal, como un tránsfuga. O sea, vota, deja a quienes lo eligieron, a quienes participaron con él, a quien le prometió si gana, etcétera, etcétera, y lo deja abandonado y se va a otro. Eso desalienta en los procesos electorales a los votantes. ¿Para qué voy a votar por este si pierde se va para otro partido? Y no es verdad que lo van a seguir ahí, a otro partido. Entonces la ley, tanto la ley de partidos políticos y movimientos electorales, como la ley electoral, las dos, en ambas, el legislador se preocupó por tratar de extirpar, sacar ese tipo de aventurerismo político. Porque eso es lo que es, un aventurerismo político. Y legislaron de acuerdo naturalmente a la Constitución. Usted tiene derecho ahora, pero usted no puede tener un derecho todo el tiempo si usted ya agotó su derecho en la primera instancia. Lo agotó. Entonces va a seguir a otra instancia. No, si ya está prohibido seguir a otra instancia porque ya usted participó en la primera instancia. Bien, ¿qué pasa? Pasa que ahora, por ejemplo, ese candidato que fue a hacer desorden a la entrada del partido, de la convención del PRD, bueno, pues la suerte que fue evitado y terminó felizmente la convención de ese partido apoyando al candidato del Partido de la Liberación Dominicana y también llevará candidatura en algunos que otros municipios, candidatura propia. Parece que el PRD está hilando, dirigiéndose en un camino muy tan concreto, muy certero y que no le debía a nadie. Participa con el PLD. La otra vez participó apoyando totalmente toda la candidatura del PLD, pero ya como se fortaleció, que tiene ya, pasa de 6 puntos porcentual en las encuestas sale, ahora da otro paso. Ahora no solamente se dedica nada más que a apoyar la candidatura presidencial
e ir solo en las municipales. Eso es correcto. Ahora, en la tercera etapa será, entonces quizá vaya directamente solo y tendrá quizá que apoyarlo el PLD. Así que muy bien por el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, en la Romana hubo una reunión del comité político del PLD conjuntamente, ustedes saben, son 30 y pico de miembros. Esa reunión no fue, eso, sabe que en la Romana hay lugares paradisíacos, o sea, lugares muy bellos, y también que permite la reflexión y permite la discusión. A esa reunión no tuvo acceso la prensa, pero como ustedes saben, aquí la mayoría de las cosas se filtran, pero lo que se filtró fue bueno, porque según lo que se dice, el PLD está tratando de volver a sus raíces. ¿Qué significa volver a las raíces del PLD? Significa que el PLD va a tratar de volver a tomar lo bueno de lo viejo y lo bueno de lo actual, de lo nuevo. ¿Qué fue lo bueno del partido que inició el profesor Juan Bosch, que mucho lo iniciamos con él? Lo primero que hizo fue lo que se llamó el compañerismo. Un PLDista no solamente era compañero, sino amigo. Por eso él dedicó varias páginas a escribir en la conferencia Salvador Allende. Segundo, antes de actuar o de tomar una decisión, los compañeros debían estar convencidos de la bondad de esa decisión. Por eso entonces, antes de tomarla, se planteaba. Y para que esa decisión fuera, como se dice hoy, socializada. ¿Qué significa eso? Lo primero era, bueno, un ejemplo. Después que el PLD se forma, inicia, por cierto, ahora, en este mes que estamos, se inició el proceso de la formación del partido. Como había salido del PRD, no tenía una estructura, no fue a otro partido. Juan Bosch no se decidió ir a otro partido, no. Juan Bosch decidió formar un partido nuevo, que después le llamó el Partido Nuevo en América. ¿Con quiénes lo fundó? Lo fundó con los hombres y mujeres que cuando él llegó al país desde Benidorm, España, en el año 1970, por cierto, en abril, llegó a República Dominicana, inició un proceso primero de educación. ¿Por qué inició un proceso de educación? Porque si no educaba a los miembros del PRD que era en ese momento, entonces no iban a poder entenderlo, no lo iban a poder comprender, no podían entender lo que era un partido de liberación nacional que él quería hacer. No podían entender que necesariamente la sociedad está dividida en sectores sociales que son burguesía, mediana, alta, mediana y baja. Y que cada uno de esos sectores tienen sus divisiones. Por ejemplo, la baja se divide en pobre y muy pobre. Y que esa división social estaba determinada por la posición que usted ocupaba en las relaciones de producción. Un poquito quizá dificultoso al principio, pero después que se insistía y se hablaba, entonces se comprendía que en verdad
Entonces Juan Bosch, que era un maestro de la pedagogía, le enseñó a la persona para poder distinguirlo, entonces lo significó, le dio nombre. A las personas que tenían una relación de producción, en este caso, producción significaba producir mercancía, etcétera, etcétera. Esa relación de producción y una fábrica y medio de producción que estuvieran produciendo, eso eran burgueses. Alto, mediano, bajo, dependiendo el tamaño de su fábrica. Entonces, esa persona, Juan Bosch le llamó, entonces le llamó a ellos y a todo aquel que aunque no era un burgués, pero podía ser un rico, le llamó entonces tutumpote. Una palabra que la gente lo aprendió, tutumpote, que aunque la trajo de Cuba, aquí se popularizó. Bien, entonces la gente entendía que tutumpote tiene un carro pecoso largo, viaja cuando le dé la voluntad, decide las cosas que hay y todo eso en el país. Entonces siguen siendo y serán los tutumpotes. Los tutumpotes tienen mucho dinero, tienen facilidad para viajar, tienen tiempo libre, tienen fábrica, todas esas cosas. ¿Es malo ser tutumpote? Realmente no era malo. Ahora es malo cuando usted, como tutumpote al fin, se dedica a hablarle mentira a su pueblo, a querer destruir lo que los gobiernos hacen y destruir lo bueno que se hace para un país. Y cree usted que para usted nada más que se debe gobernar. Ese era el tutumpote. Ahora, ¿cómo explicar entonces lo que no tenían o lo que tenían muy poca cosa? Entonces, a lo que muy poca cosa, Juan Bosch se llamó hijo de Machepa. ¿Qué quiere decir hijo de Machepa? Hay un término muy antiguo que se llama usted logró eso a chepa. O sea, chepa, por poca cosa usted logró. Usted logró eso a chepa. Entonces, el concepto viene a decir hijo de Machepa, hijo de la chepa, o sea, hijo de conseguir cualquier cosa. Entonces, esos hijos de Machepa estaban en la capa social bajo, pequeña burguesa, pobres y muy pobres, que se distinguían de los tutumpotes porque esos bajos, pobres y muy pobres tenían medios de producción, producían pequeña cantidad de cosas. Por eso eran bajos, pequeños burgueses pobres, los pequeños comerciantes, los que tenían colmadito, pequeños comerciantes, los dueños de talleres, los dueños de pequeñas fábricas que tengan 5 o 6, lo que hoy le llaman MIPYME, etcétera. Así, eso eran entonces, y los que trabajaban ahí, los que tenían ese cosa, entonces eran los hijos de Machepa, porque a Chepa tenían eso. Entonces, esos eran bajos, pequeños burgueses, pobres y muy pobres, de acuerdo a la cantidad de la producción que tiene. ¿Por qué Juan Bosch dividió eso así? Lo dividió así porque él estaba convencido de que en República Dominicana existía la división de clase. Entonces, hay personas que le sirven a una capa social, a una clase, y otros que le sirven a otra clase, a otra capa social. ¿Cómo se puede diferenciar eso? Por ejemplo, ¿para quién, cómo se ha visto, para quién en este momento de República Dominicana se está gobernando? ¿Qué reciben los hijos de Machepa? Reciben educación gratuita. Usted puede irse a trabajar y cuando sus hijos se salen para la escuela, llevan zapatos, llevan uniforme, llevan cuadernos, llevan lápices, pero además comen en la escuela en la tanda extendida. Entonces, esos hijos de Machepa están recibiendo el bienestar del gobierno. Esos son los hijos de Machepa. Entonces, se está gobernando para esa capa social. Naturalmente, se gobierna al mismo tiempo para los que producen la mercancía, los que producen esos cuadernos, esos lápices, esos zapatos, esa comida,
construyen esas escuelas. Porque un hijo de Machepa, a menos que después que salga de ahí, de ser eso, y construya, se convierta en un proveedor de la escuela misma. Esos hijos de Machepa, ¿qué hacen? Que consumen lo que producen los llamados tutumpotes. ¿Qué producen los tutumpotes? Producen leche, tienen mucha vaca, y se la venden al Estado, y el Estado se la da a esos niños, hijos de los pobres. Producen cuero para hacer los zapatos, producen ropa, producen comida hecha, producen mochilas, producen cuadernos, producen lápices. Entonces, eso que producen, que se llama fuerza productiva, y aquellos que consumen, se llaman consumidores. Hay un ciclo que se mueve. Uno pasan de ser consumidores a ser productores, pero hay una división de clase social dentro del país. Eso es cierto. Ahora, ¿quién le sirve a una capa social y quién le sirve a la otra? Por ejemplo, ahora acabamos de decir que los que le sirven y los que producen a través de la escuela y le llevan el desayuno escolar, le llevan todo eso a los estudiantes, crean fuentes de trabajo, siempre eso benefician a los pobres de este país. Por eso entonces, existe, y Juan Bosch trató de explicarlo y lo explicó de esa manera, los hijos de Machepa y los tutumpotes. Ahora, por consiguiente, cuando Juan Bosch sale del PLD, no sale a formar un partido, no, lo forma con esos hombres y mujeres que lo habían acompañado en el proceso de estudio y de comprensión de la historia dominicana y de comprensión de la sociedad dominicana. ¿Qué tiempo duró Juan Bosch en ese proceso? Lo duró desde el año 1970 hasta el 73, en que creyó que la cantidad de personas que estaban ahí estaban suficientemente preparados para dar el salto. Por eso en lo interno del PLD, para esa época, se formó lo que se llama una lucha. Una lucha entre los que tenían ideas nuevas y los que tenían ideas viejas. Entonces esa lucha se llamó entre lo viejo y lo nuevo. No en lo nuevo físico, ni en los viejos físicos, porque hay jóvenes que piensan como viejos. Por ejemplo, ahora mismo dieron un golpe de Estado en Bolivia, y hay quienes dicen que estuvo bien, porque la justificación es que él no debía tratar de concentrar en un tercer periodo, o un cuarto periodo, tercer periodo. Señores, eso no es razón, no lo es ni lo será nunca, jamás. Lo que hay que ver, cómo encontró Evo Morales ese país, Bolivia. Para ponerle un ejemplo, le voy a decir que lo encontró siendo el país más pobre del hemisferio, más pobre, el segundo país más pobre, porque primero es Haití. Ese Haití que nosotros tenemos ahí. Entonces él, en esos años que estuvo siendo gobierno, lo llevó a ser a un país de crecimiento económico todo el tiempo. Yo creo que voy a tener que seguir en la segunda parte hablando un poquitito más de esto. Así es que, jóvenes, vamos a ir a una pausa y regresaremos nuevamente con ustedes.
El programa de alimentación escolar que está dentro del marco del programa de jornada extendida ha sido en la Regional 10 un proceso que se ha venido robusteciendo con el tiempo, que ha venido desarrollándose, pero sobre todo que ha permitido marcar un hito dentro del proceso y el programa de educación de la República Dominicana. La alimentación no solo ha significado el punto de brindar alimentos a los estudiantes y al personal administrativo y docente de los centros educativos, sino que también ha venido a educar a las familias en la nueva forma de hacer, en la nueva forma de consumir los alimentos, pero sobre todo a brindar salud, a brindar unas características importantes en términos de salud desde las primeras edades de los niños, acostumbrándolo a tener alimentación más sana, alimentación más balanceada, pero sobre todo una alimentación muchísimo más variada. Cada vez tenemos mayor satisfacción de nuestros estudiantes con el programa de alimentación escolar en cada uno de nuestros distritos educativos, pero también en cada momento los proveedores van sintiendo mayor satisfacción con el trato que del INAVIE reciben, que sin duda alguna ha sido el programa de fortalecimiento a una revolución educativa del presidente Danilo Medina, que no tiene ningún parámetro de comparación en la historia educativa de la República Dominicana. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Bien, muchas gracias por estar ahí con nosotros nuevamente en este día número 50 que le falta el año. Bien, decíamos que el proceso en el cual un país logra crecer y un gobierno gobierna para la mayoría de la capa social pobre y muy pobre. En Bolivia le dieron un golpe de Estado al presidente Evo. Esa Bolivia, como dijimos ahorita, era el segundo país más pobre del hemisferio. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué le dieron un golpe de Estado y quién se lo da? Lo da lo que nosotros conocemos aquí, la derecha. O sea, la derecha viene de la Revolución Francesa. Entre los jacobinos y los girondinos se estaban a la izquierda y se estaban a la derecha. Entonces, los que se estaban a la derecha eran los más reaccionarios. Y los que estaban a la izquierda eran realmente los más revolucionarios. Ahora, ¿qué quieren los que le dan el golpe de Estado? ¿Lo justifican con qué? Con decir que no debía reelegirse. Señor, no es razón. Si lo estaba haciendo perfectamente bien, ¿por qué desatar un estado de persecución y de violencia? Eso no es democracia. ¿Cómo puede ser que con una cruz y una Biblia en la mano se trate de volver a la etapa de la conquista? Porque fue así que Bolivia, que por cierto es de los pocos lugares de América que quedan indígenas, que los españoles llegaron. Y por cierto, los dos señores que
incitaron a las Fuerzas Armadas Bolivianas y a la policía para que dieran el golpe de Estado e hicieran renunciar a Evo, los dos son de origen español. Tenemos a Camacho y a Mesa. Ahora, ¿quién ustedes creen que es Mesa? ¿Ha llegado un avenedizo, una persona nueva? No, Mesa fue de lo que participó el padre de ese Mesa en la muerte nada más y nada menos que de el Che Guevara, que ustedes recuerdan murió en Bolivia, en el municipio de La Higuera, y que después de muerto, para que saber que estaba muerto, y le dieron un balazo para terminarlo. Bolivia es un país rico, pero con muchos pobres. Este señor, Evo, llevó ese país a ser un país de crecimiento económico, pero no un crecimiento económico nada más para los tutumpotes, no, crecimiento económico para todo aquel que tenía capacidad de trabajo y que recibía el bienestar del Estado. Allí en Bolivia no se está buscando libertad. ¿Por qué hablamos de libertad? Porque los pueblos necesitan libertad. Libertad para mirar luego, como dice la canción. Libertad para decir lo que se siente. Libertad para transitar. Libertad para tener un hogar seguro. Libertad de que le escriban y usted recibir su correspondencia sin ser violada. Pero esos señores que llegaron a Bolivia no creen en esa libertad. Libertad de usted votar por quien quiera. Por ejemplo, déjenme decirle esto. Aquí en la República Dominicana también se da el caso de la libertad. Pero se trae desde allá. ¿Cuál es la acusación que le hacen a Evo Morales? La acusación que le hacen a Evo Morales es de hacer fraudes y haber ganado con 11 puntos por encima del que quedó atrás, del señor Mesa. O sea, uno sacó 35 y el otro 46%. Entonces, ¿quién ganó? Si las elecciones es la manifestación del sentimiento del pueblo en toda la parte del mundo, entonces quien ganó ahí las elecciones fue el señor Evo Morales. Pero ¿qué ocurre? Que lo que tienen los tutumpotes y lo que representan a esos tutumpotes, por los políticos que los representan, necesitaban seguir con tener el poder ellos tener el poder. Entonces, dijeron que no, que Evo Morales no había ganado, que lo que había ocurrido era un fraude electoral. ¿En qué le parece eso a ustedes? Bueno, es lo mismo que se dice en República Dominicana en las elecciones primarias. Fraude electoral. Pero allá en Bolivia se votó con boletas manuales y hubo conteo manual. Aquí se votó con boleta automatizada, pero que se pueden contabilizar. Pero no importa. Gritaron fraude. Gritaron fraude. ¿Para qué gritaron fraude? Los señores reaccionarios allá en Bolivia.
gritaron fraude para denaturalizar el proceso y tener razones para ellos darle el golpe de Estado a el señor Evo Morales. Ese golpe de Estado, ¿en qué va a beneficiar al pueblo boliviano? ¿En qué? ¿Le va a dar más libertad económica a las mujeres a las mujeres de pollera, a los indígenas, a los trabajadores? No, no le va a dar más libertad. Todo lo contrario. Ahora en Bolivia hay miedo, hay persecución, hay violencia. Entonces, ¿por qué se trata de sacar un país que se encuentra en condiciones excelentes para despegarle para su desarrollo y se convierte en un estado de caos y desorden? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, y además, ¿por qué se utiliza la Biblia y la cruz y el nombre de Jesucristo y todo eso? Se utiliza porque se cree que la Iglesia Católica es partidaria de los golpes de Estado. Se cree eso. Y se cree porque cuando se participa eso, la Iglesia no lo desmiente. Entonces, ese señor Mesa, que participó y fue parte de una dictadura militar en Bolivia, gritaron fraude, le dieron 48 horas al gobierno para que dejara, se fuera del país. No le importa. Entonces el gobierno dijo, ¿pero qué le pasa? Ustedes están hablando de fraude, vamos a mandar a la OEA. Grato error, porque la OEA está nada más y nada menos el enemigo número uno de la democracia latinoamericana, que se llama Insulsa. Enemigo número uno. Entonces, pero él dijo que sí, y que participara Estados Unidos, y que participara Europa y todo el mundo para reconteo de los votos. Se recontó los votos y realmente dio correcto. Pero no, a ellos no les importaba eso. Siguieron hacia adelante porque lo que no es eso lo que le importa. Entonces, ¿en qué beneficia a Bolivia que gobierne Mesa o que gobierne una señora que ahora se cree que es la que va que se entiende que es la que será la presidenta de Bolivia? No, eso no le importa en lo absoluto. Y no le importa porque ellos lo que quieren es mantener sometido a los hijos de Machepa, aquí y donde quiera que se encuentre. En República Dominicana, nuestro país, también se gritó fraude en las elecciones de 6 de octubre. Pero, ¿en Bolivia aportaron pruebas? No. Aquí en República Dominicana aportaron una sola prueba. No. Pero lo siguen diciendo. Siguen diciendo que hubo fraude, que hubo fraude, que hubo fraude. Hubo fraude porque, no sé, por ejemplo, el señor Gonzalo, que en la República Dominicana ganó la primaria, se la ganó a Leonel Fernández. No se creía ni se concebía que Leonel Fernández podía perder. No podía perder simplemente. Y como no podía perder, había que entregarle las elecciones. Entonces, eso es lo que se llama una forma de engreimiento pequeño burgués. Debe ser así. Y si no es así, pues que se meta el mal. ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurrió? Una parte del pueblo, 47%,
votó por Leonel Fernández. Una parte del pueblo votó por Gonzalo. Cuando fueron al conteo de votos, se recontó y siguió Gonzalo ganando. No puede ser que ganara él, porque un personaje que en 2 meses, que en 3 meses pudo ser, no pudo hacerse un candidato así tan rápido. El único que puede ser candidato así es Leonel Fernández, que tiene gran experiencia y tiempo. Señores, los pueblos dan señales de que alguien, usted puede estarlo engañando por mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Leonel Fernández, que fue el presidente del PLD, no quería ni seguir siendo PLDista. Él por eso se dedicó a buscar firmas. Y eso lo vio el pueblo. Dice, pero este no quiere seguir siendo el presidente de este partido. Él, cuando hizo un acto y se le llamó la atención, dijo, pero ¿por qué no están los símbolos de su partido? No están los símbolos del partido. Está bien, no están. Sin embargo, ¿qué había? Una F, ¿verdad? Una L, una F y una P. Leonel Fernández, presidente, y un signo que significaba el león. Pero ¿qué ocurre? Que detrás de eso, el pueblo vio que ya este presidente de ese partido se estaba alejando y se alejaba del PLD. ¿Por qué? ¿Porque lo estaban empujando? No, en lo absoluto. A ese señor, Leonel Fernández, no se le dijo ni negro tiene usted los ojos en el PLD. En el PLD se respetaba, se le tenía consideración a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Juan Bosch levantó el brazo conjuntamente con Joaquín Balaguer, pero eso no era lo importante, que se le levantara el brazo, en lo absoluto. No, él quería ser, no Juan Bosch, sino quería ser ella, no ser presidente del PLD, sino el que deshiciera del término deshacer, de destruir, de dañar al PLD. Que lo que hizo fue, ¿qué hizo el PLD de malo contra Leonel Fernández? Si se puede llamar malo eso. Llevarlo 3 veces a la presidencia de la República. 3 veces. Él no tenía un centavo y así lo dijo. ¿Quién buscó el dinero para llevarlo? El PLD, su base. ¿Quién lo convirtió en un líder no solamente de la República Dominicana, sino de parte de América Latina? El Partido de la Liberación Dominicana, que trabajó, luchó y logró eso. Entonces, a Leonel Fernández no se le hizo nada, absolutamente nada en el PLD. Entonces, por eso ustedes preguntan, ¿por qué la consigna es que es para afuera que van? Porque esa consigna no parte de un análisis de carácter político, sino parte de emoción, de odio y de todas esas cosas que dañan a los hombres y a los partidos. De manera que Bolivia está ardiendo y estaba en paz y sosiego. Ahora a los bolivianos les toca volver a reconstruir, pero estén seguros, señores, que así va a ocurrir. Ustedes tendrán Evo Morales muy pronto. O si no, tendrán hombres y mujeres que seguirán las ideas de Evo Morales, pero esas ideas no mueren. Pueden ocultarse momentáneamente, pero después resurgen con
toda la fuerza de la humanidad. Espérenlo. Miren que ya regresó Cristina al poder, ya regresó, está suelto, libre Lula. Está Chile lamentablemente ardiendo y está Ecuador en un estado completamente de ingobernabilidad. Bien, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nuevamente nos vean en este mismo programa, en este mismo espacio, en esta misma hora, en este mismo canal, el próximo miércoles. Muchísimas gracias y que pasen.